5 de septiembre del 2022 nos encontramos a 27 días de las elecciones regionales y municipales de este año. Soy Jairo Córdoba, bienvenidos a JN Noticias. Hoy me acompaña Paloma Barreto. Así es, Jairo, ¿cómo estás? Amigos, nosotros comenzamos rápidamente con nuestros titulares. Y tras instalación, integrantes del Tribunal de Honor invocan a candidatos a realizar su mejor desempeño en campaña electoral. Sepa cómo utilizar la plataforma Voto Informado para conocer a los aspirantes de estas elecciones. Y en la edición de hoy conozca a los candidatos para la alcaldía de Ate. Hoy se instaló el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente, el señor Jorge Luis Salas Arenas, manifestó la importancia de este colegiado y también de la democracia de nuestro país. Hoy se instaló el Tribunal de Honor que se encargará de velar por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral, suscrito previamente por las organizaciones políticas que participan en las elecciones de este año. Necesitamos introducir en el tejido social los valores esenciales de la democracia, que nos permitan el recambio periódico, alturado, el recambio periódico transparente de quienes han de regir los destinos locales, regionales y nacionales en su momento. Por ello, el Tribunal de Honor, surgido en el año 2005, como ya se ha señalado, ¿no?, generado por el Pacto Ético Electoral, asentado en la decisión de las organizaciones políticas que lo suscriben, es un hito, es una marca, es una meta al mismo tiempo, todo ello importante. Para las elecciones regionales y municipales 2022, el colegiado estará integrado por las abogadas Mariela Noles Cotito, Rosa Prieto Mendoza y Marlene Molero Suárez, además del economista e investigador Valerio Paucarmaita Tacuri, el economista Humberto Correa Cánova y la ex jefa del programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo, la abogada constitucionalista Elena Albites Albites. Recordemos que el Tribunal de Honor es un colegiado autónomo conformado por ciudadanos de reconocida trayectoria profesional y solvencia moral, elegido de forma libre y consensuada por las organizaciones políticas que suscriben el Pacto Ético Electoral. Ellos ejercerán sus funciones hasta que concluya el proceso electoral y su desempeño es ad honorem. En este contexto, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, hizo una reflexión sobre la importancia de la democracia. Que la democracia, que es el mejor modo de vivir que la humanidad tiene en el presente, no solo es un conjunto de reglas y procedimientos que han de regular nuestra vida en sociedad, sino que es el mejor modo, como dice Rodal, de evitar la tiranía, fortalecer los derechos esenciales, las libertades ciudadanas, la igualdad política, el desarrollo humano y la búsqueda de la paz y la prosperidad. Cabe destacar que las funciones del Tribunal de Honor son conocer las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral y promover pronunciamientos al respecto. Esta instancia es autónoma en el ejercicio de sus funciones y se sujeta únicamente a los compromisos asumidos en el Pacto Ético y a su reglamento. La ceremonia de instalación fue encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y contó con la participación de los miembros del Pleno, así como de los representantes de los organismos que integran el sistema electoral peruano de manera virtual. En la ceremonia de instalación del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, 4 de los 6 miembros integrantes de este tribunal invocaron a los candidatos y candidatas a realizar su mejor desempeño en el proceso electoral. Yo soy una convencida de que solo el involucramiento activo de todos los miembros de la sociedad va a asegurar la continuidad de nuestra democracia y su continua mejora. Anhelo, como todos nosotros,
un mejor futuro para todos y todas, un futuro más igualitario, más justo, menos violento y donde las instituciones jurídicas y políticas hacen su labor con la ciudadanía y la garantía de sus derechos en mente. Invocar a quienes nos han elegido en las distintas regiones del país y a los niveles a los que refieren sus candidaturas, regional como local, el mejor desempeño. El mayor éxito de este comité estará garantizado por el comportamiento propio de quienes postulan a través de sus distintos movimientos y partidos políticos en el contexto nacional. Aspirar a que estas elecciones regionales y municipales 2022 lleven a los cargos de autoridades a personas íntegras, comprometidas con el bienestar común y comprometidas con el desarrollo de sus circunscripciones, pero también comprometidas con los derechos de las personas que están detrás de la gestión y que esperan precisamente del Estado constitucional y democrático la satisfacción de sus necesidades básicas para comprometerse ellos también con nuestra todavía adolescente democracia. Mayor compromiso a hacer de esas elecciones una fiesta realmente electoral, donde primen las ideas y donde vayamos dejando de lado frases discriminatorias, racistas y clasistas que no aportan en el proceso democrático del país. Y nos vamos hasta el Callao porque nuestra compañera Lizeth Guzmán nos tiene información. Así es, compañeros, me encuentro en la Universidad Nacional del Callao. Hasta aquí el Jurado Nacional de Elecciones ha llegado para realizar las respectivas coordinaciones del debate electoral en esta región. Y ya se encuentra con nosotros Cristian Zapata, él es coordinador de acciones educativas del Callao, para que nos brinde más información. Cristian, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Por favor, para que nos comentes cuáles son las coordinaciones que se vienen realizando en el marco de estas elecciones regionales y municipales. Sí, muy buenos días. En el presente estamos en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, el auditorio en el cual se va a desarrollar este 21 de septiembre el debate entre los candidatos al gobierno regional del Callao. Como podrán ver, se están haciendo las coordinaciones para este gran evento que se va a realizar en favor de la democracia del pueblo chalaco. ¿Se tiene ya previsto el día que se realizará el debate o todavía están en coordinaciones? Bueno, sí, ya se tiene previsto el día, es el día miércoles 21 de septiembre. ¿Cuántos son los candidatos que van a participar en este debate? Actualmente las disposiciones nos indican que tienen que participar aquellas organizaciones políticas que cuentan con fórmula de candidatos, esto es, que cuenten con candidatos al gobierno regional. Y actualmente en el Jurado Electoral Especial del Callao se encuentran 13 listas habilitadas con candidatos al gobierno que estarían participando en el debate electoral del Callao. Para finalizar, por favor, ¿cómo viene trabajando en este caso acciones educativas para llevarse a cabo este debate y que todo quede muy bien para el día central? Sí, en esta semana se va a desarrollar una mesa de negociación con los representantes de estas organizaciones políticas para tomar acuerdos en relación al debate electoral. Asimismo, como coordinador de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones en el Callao, se están realizando módulos itinerantes en diferentes mercados y en diferentes distritos de la provincia constitucional, y de la misma manera se están desarrollando charlas informativas con la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias por esta información. Nosotros continuaremos aquí para continuar informando con respecto a las coordinaciones que se vienen llevando a cabo. Adelante en estudios. Perfecto, Lizeth, muchísimas gracias por esta información. Ahora, en la siguiente nota, usted sepa cómo solicitar una justificación al cargo de miembro de mesa y hasta qué fecha puede hacerlo. Adelante. Para las elecciones del 2 de octubre, los miembros de mesa ya fueron seleccionados, pero existen motivos por los cuales podrían justificar su ausencia el día de la jornada electoral y no cumplan con su deber de ser miembros de mesa. Es en estos casos que se deberá presentar una justificación antes de las elecciones ante la OMPE. Conozcamos primero quiénes la solicitan. La solicitud puede ser tramitada por cualquier ciudadano sorteado como miembro de mesa, pero que no podrá cumplir con este deber.
¿Cuáles son las causas? Solo por el caso de enfermedad debidamente acreditada con certificado expedido por el servicio médico público o privado. ¿Cuál es el plazo? Deberá presentarla hasta 5 días calendario antes del 2 de octubre. ¿Dónde presentar la justificación? El trámite debe hacerse solo en las oficinas descentralizadas de procesos electorales y virtualmente en la página de la OMPE. ¿Cuál es el costo? El derecho de tramitación es de 12 soles con 60 céntimos. Recordemos que según la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 58 señala que el cargo de miembro de mesa de sufragio es irrenunciable, salvo los casos de notorio o grave impedimento físico o mental o ser mayor de 70 años. Y si usted aún no sabe si será miembro de mesa o no, podrá verificarlo ingresando a la página consultaelectoral.ompe.gov.pe y así el 2 de octubre acudir a su local de votación a ejercer la importante labor en las mesas de sufragio. En el programa de hoy revisaremos los candidatos a la alcaldía del distrito de Ate. Vamos a revisar estos candidatos. Comenzamos por el primero. Se trata de Simón Ortiz Talaverano del Partido Democrático Somos Perú. Asimismo, Jefferson Velasco Lago de Renovación Popular. Y también encontramos a Abdies Ortiz Villafranco de Fuerza Popular. Revisemos el cuarto candidato, Oscar Benavides Magino de Alianza para el Progreso y a María Tupac Yupanqui Lindo del Partido Político Nacional Perú Libre. También encontramos a Juan Enrique Dupuy García de Podemos Perú y a Georgina Grimalda Buendía Salvador de Juntos por el Perú. Franco Vidal Morales de Avanza País, Partido de Integración Social, y Leonardo Edison Vilches Fernández de Acción Popular. Estos son los candidatos para el distrito de Ate. ¿Y qué países garantizan el derecho al voto de las personas trans? En la siguiente nota, el detalle. No es posible impedir el ejercicio de ningún derecho, entre ellos el derecho al sufragio. Por tanto, se realizan esfuerzos sustentados en el respeto del derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Dentro del universo de personas LGTBI, las personas trans son las que sufren mayores niveles de violencia y estigma. En América Latina, estos niveles de violencia son altísimos. Por tanto, México, Colombia, Chile y Perú han creado protocolos para combatir la discriminación de las personas trans en los locales de votación. En México, desde el 2017 existe el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto. Esto en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, impulsado desde el Instituto Nacional Electoral bajo el eslogan "Porque mi país me importa". En Colombia, desde el 2020 se inició con el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones, impulsado por el Consejo Nacional Electoral, en la que brinda conceptos claves para la comprensión del protocolo. En Chile, desde el 2020 existe el protocolo de actuación para casos de electores con cambio de sexo registral no incorporado al padrón electoral y se resalta que se deberá garantizar un tratamiento igualitario, digno, sin discriminación y facilitando soluciones de ser requeridas. Y en el Perú, desde el 2021, la OMPE impulsa el protocolo para garantizar y proteger el derecho al voto de las personas trans. Constantemente, dicho protocolo se actualiza para actuar de acuerdo a la situación que se pueda presentar en la jornada electoral. Pero ¿por qué es necesario este protocolo en un proceso de elecciones? Básicamente porque las personas trans enfrentan barreras constantes. Una de ellas se refleja al acudir a votar, desde los tratos sobre su identidad y apariencia, creando así una sensación de exclusión con respecto a su participación política. Que se espera que las autoridades electorales, los ciudadanos que intervendrán en las elecciones del 2 de octubre, tengan presente el protocolo establecido para evitar casos de discriminación y así todos los ciudadanos acudan a ejercer su voto.
Ante la cercanía de las elecciones regionales y municipales 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recuerda a la ciudadanía que aún no renueva o actualiza su documento de identidad, hacerlo hasta las siguientes fechas. Para esto, acudir con el DNI actualizado a las urnas. Por ejemplo, en Lima y Callao podrá renovarlo hasta el 7 de septiembre de manera presencial, en Arequipa hasta el 21 de septiembre. Si el trámite lo realiza vía web en Lima y Callao hasta el 21 de septiembre y en Arequipa hasta el 24 de septiembre. Recordemos que estos plazos se dan para que puedan recoger sus documentos hasta el 2 de octubre y acudir con su DNI actualizado. Sin embargo, es necesario precisar que los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido. Hacemos, por supuesto, la aclaración. Bien. También les contamos que con la finalidad de combatir las informaciones falsas que puedan surgir en el contexto de estas elecciones subnacionales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales lanza una nueva iniciativa contra la desinformación. En estas elecciones regionales y municipales del 2 de octubre contaremos con OMPE Chequea, nuestra iniciativa contra la información engañosa, la desinformación y las noticias falsas. ¿Cómo funciona? Nuestro equipo de especialistas verificará noticias e informaciones dudosas sobre las elecciones del 2 de octubre. Luego, a través de nuestras plataformas digitales, haremos el desmentido, en caso sea una noticia falsa o desinformación, o la aclaración si se trata de una información engañosa. Además, te brindaremos consejos y herramientas que te permitirán sumarte a nuestra iniciativa contra la desinformación. Recuerda acudir siempre a fuentes oficiales o hacer tus consultas en nuestros canales de atención. Juntos venceremos a las fake news. Y nos acompaña en esta oportunidad Rodrigo Salazar Zimmerman, quien es director periodístico de Perú Check y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Hoy vamos a hablar acerca de los fake news y la labor de los verificadores de información en el panorama político peruano actual. Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar en esta entrevista. La primera pregunta que quiero plantear es, ¿cuál es el panorama respecto a la desinformación en nuestro país? Sobre todo porque estamos en un proceso electoral en donde ya abunda mucha información política. Así es, bueno, el panorama de la desinformación es complicado de poder establecerlo en una narrativa o idea particular, porque la desinformación, como ya sabemos muchos, se produce en distintos espacios. Es decir, no es que provenga de un canal particular o de dos canales particulares, sino que está atomizada. Entonces es muy difícil poder decir de dónde proviene, cuál es sinceramente el impacto particular en cada uno de los ciudadanos. Lo que sabemos es que se produce en distintos lugares, tiene efectos distintos, por supuesto siempre contrarios a lo que buscamos en la democracia, y usualmente tiene como objetivo que beneficie a un candidato sobre otro, ya sea con encuestas falsas, con dichos de repente que no se sostienen en la realidad o con evidencia. Siempre tiene un objetivo particular y es un objetivo tramposo, ¿cierto? Que tú votes por alguien basado en una mentira. Y usualmente esta desinformación circula por redes sociales y las redes sociales no tienen ningún tipo de control. Ya sabemos que Twitter, que Facebook hacen poco o casi nada en realidad por frenar la desinformación, y básicamente lo que recibimos los ciudadanos es entretenimiento más que en realidad información periodística. Entonces ahí es que viene el problema, ¿no? No hay un editor que esté detrás de este flujo tremendo de información que puede terminar afectando nuestras capacidades sociales. Claro, pero en este contexto es muy importante lo que usted señala, Rodrigo, porque estamos en un panorama en donde abunda en redes sociales, sobre todo la desinformación, como bien dice usted, para beneficiar, en este caso de las elecciones regionales y municipales, a un candidato en particular. El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tiene su comité técnico de fact-checking, ¿no?, que verifica la información y de alguna manera pone sobre la mesa la información
real, la verdad, ¿no? Igual la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si tuviéramos que hacer un balance del trabajo de las instituciones electorales de cara a esta problemática de los fake news, de la desinformación, ¿cuál sería el balance que usted haría? Considerando lo que ha sucedido, o lo que sucedió en las elecciones pasadas con esta mentira del fraude, ideas de que las actas habían sido modificadas y demás, JNE y OMPE sacaron, digamos, una buena cantidad de verificaciones al respecto, que intentaba, pues, controlar de alguna manera la desinformación respecto del fraude. Ahora, si bien ese es un trabajo importante, yo le indicaría al público también la importancia de evaluar, utilizar fuentes que no sean oficiales. Y esto no es, por supuesto, nada en contra del JNE o de la OMPE, sino que también es importante, pues, considerar y leer fuentes que no estén, digamos, dentro del sistema del Estado, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que todas las instituciones públicas puedan también, eventualmente, desmentir dichos que puedan afectar o su reputación, si es que están, por supuesto, basados en mentiras. Claro. Y Ahora, su personalidad, ¿no? sí, claro, pero este panorama es bastante complejo, Rodrigo, porque si bien es cierto, la ciudadanía puede ir al sitio oficial en Twitter, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para informarse, ¿no? Pero en el contexto, por ejemplo, de las elecciones generales 2021, muchos líderes de opinión, ¿no?, se sumaron a esa narrativa. Entonces, ¿cómo combatir este escenario de las noticias falsas, de la desinformación, de las fake news, si finalmente se suman también actores políticos de relevancia? Yo voy a ser un poco pesimista en esto, a pesar de que digamos, Perú Check está a mi cargo. Yo creo que la desinformación nos gana a todos, en el sentido de que... Nos sobreabunda, sin duda. Nos sobreabunda, primero por la cantidad de desinformación que hay. La desinformación es muy fácil de producir. Yo ahorita mismo puedo decir una mentira y de repente, por ejemplo, puedo decir, bueno, sí hubo fraude, ¿no? Digamos, no lo hubo, pero digamos que lo digo. Pero para verificar ese contenido, o sea, esta mentira me tomó decirla 10 segundos, pero para verificar ese contenido hay que emplear tiempo, recursos, un ser humano que se dedique a investigar, y va a salir mucho tiempo después la verificación. Por tanto, el daño ya está hecho. Hay también indicadores que muestran que las notas de verificación son menos leídas o menos consumidas que las propias mentiras. Eso por un lado. Por otro, son las inmensas cantidades de fuentes de desinformación. No es solamente controlar 4 o 5 canales de televisión, algunas radios, algunos periódicos. Es también cualquier ciudadano puede hacerlo de manera malintencionada o por ignorancia. Y en tercer lugar, algo que me preocupa más a mí es que en realidad no tenemos una sociedad, la peruana, que necesariamente sea muy bien informada y que vaya a fuentes rigurosas de información a informarse. ¿Y qué debe hacer entonces la ciudadanía? Porque, por ejemplo, tenemos la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones para este proceso de elecciones regionales y municipales 2022. ¿Es suficiente o qué es lo que debería hacer la ciudadanía para informarse realmente? No es suficiente, y ahí va justamente con mi punto. Si la ciudadanía es pasiva, sobre todo con esta apatía que tienen estas elecciones regionales, casi que con total desinterés, si no busca información rigurosa por su propia cuenta, y depende más bien de la información que le llega por redes sociales, los reenviados de WhatsApp, los compartidos de Facebook o de Twitter, son más propensos a caer en desinformación. Los verificadores y los periodistas no podemos estar detrás de cada mentira que sale en redes sociales. Entonces, es más la desinformación que la verificación, por un lado. Y si la recibimos de manera pasiva, sin siquiera pues ser analíticos a la hora de leerla, la guerra contra la desinformación la tenemos casi que perdida. Por eso la ciudadanía tiene que poner de su parte e informarse de fuentes legítimas de información. Sin duda. Ya sea voto informado, ya sea un medio de comunicación pues que tenga pues trayectoria, que tenga reconocimiento. Sin duda. Y también tener ciertos elementos para poder saber si una nota es desinformativa o no. Y de acá doy algunos tips. Si ustedes reciben en su WhatsApp una nota que dice reenviada muchas veces, duden.
Claro, y eso lo tenemos, es muy común encontrarlo en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales. Hay que dudar mucho de la información que recibimos a través de nuestras cuentas. Sin duda, lo que señala Rodrigo Salazar Zimmerman sobre que hay que poner una ciudadanía activa, ¿no?, de cara al escenario político, al escenario electoral, es fundamental. Han sido las palabras de Rodrigo Salazar Zimmerman, director periodístico de Perú Check. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, buenas tardes. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos. Quedan pocos días para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Es necesario que como ciudadanos estemos bien informados antes de acudir a las urnas. Por eso, Jairo, te hago la pregunta. ¿Tú ya ingresaste a voto informado? Justamente mi familia quería saber un poco de los candidatos que se presentan para la región de Piura. Ingresamos al portal votoinformado.jne.gov.pe, que ya tenemos, Paloma, en pantalla, justamente para saber un poco más acerca de los candidatos que se presentan para estas elecciones regionales y municipales 2022. Efectivamente, Jairo, y aquí podemos conocer a cada uno de los candidatos. En este caso vamos a revisar para tu región, la región Piura. Sí, vamos a ver. Sí, nos quedamos ahí y realizamos la búsqueda. Ahí aparecen todas las organizaciones políticas que están en carrera, asimismo a sus candidatos, y por supuesto al ver a alguno de ellos podemos conocer a los candidatos a consejero regional en este caso. Pero, ¿qué más podemos hacer? Y esto es bastante interesante porque de repente tú tienes la duda de votar por una lista o por otra lista, entonces haces la comparación de candidatos, que esta es otra pestaña, Jairo. Claro que sí, puedes hacer la comparación de los candidatos dentro de una misma circunscripción. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación a nivel regional, como pueden estar viendo ustedes en pantalla, con la región de Piura, ¿no? Mi región, mi amada región, por supuesto, ¿no? Y bueno, tenemos ahí las agrupaciones políticas, ¿no? Seleccionamos 2 agrupaciones políticas que se presentan justamente para esta circunscripción y tenemos a los 2 candidatos. Se trata de Mario Javier Quispe Suárez, ¿no?, por el movimiento regional, que tiene el símbolo del gallo, Independiente Fuerza Regional, Movimiento Independiente Fuerza Regional, y el otro es el Partido Frente de la Esperanza 2021, que tiene un símbolo de una escoba. Y tenemos la información ya en la parte inferior acerca de la educación básica, ¿no?, si también tiene educación técnica o estudios universitarios concluidos o no, si tiene también nivel de posgrado y demás. También tenemos experiencia laboral dentro de esta información importante. Mira, Paloma, la información que sí ofrece el Jurado Nacional de Elecciones a través de su portal votoinformado.jne.gov.pe. Se podrán comparar todos los datos que contiene la declaración jurada de hoja de vida que han presentado los candidatos, cargos
partidarios de elección, renuncias efectuadas a otros partidos políticos u organizaciones, relación de sentencias alimentarias, contractuales, laborales o violencia familiar. Y vamos a seguir revisando. También hablamos de ingreso de bienes y rentas, información adicional y las anotaciones marginales. Pero además de la hoja de vida de los candidatos, también se puede revisar los planes de gobierno de las diferentes listas que se han presentado a nivel distrital, provincial o regional. Jairo, toda la información en una sola plataforma, además bastante amigable. Así es, los ciudadanos no pueden ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones Voto Informado para que averigüen acerca de los candidatos que se presentan a su circunscripción y puedan tener la oportunidad de ejercer un derecho al voto adecuado, informado, habiendo reflexionado durante todos estos días que quedan, ¿no? Que son 27 días que quedan para la elección. Fundamental para que el ciudadano se informe. Así es, Jairo, y recuerda que tu voto decide. Claro que sí. Bueno, de otro lado les comentamos que las multas para candidatos que no presenten informes financieros ascienden hasta 460.000 soles. En la siguiente nota los detalles. Los candidatos y organizaciones políticas que no cumplan con presentar su información financiera a la OMPE hasta el viernes 9 de septiembre podrán recibir multas de hasta 460.000 soles. Esta sanción se impondrá en caso los postulantes a cargos públicos no envíen sus informes de ingresos y gastos a tiempo a través de actividades como rifas, bingos, entre otros. Para los candidatos a cargos municipales y regionales, las sanciones oscilan entre los 4.600 soles y 23.000 soles, mientras que para las organizaciones políticas, sus multas van desde los 142.600 soles hasta los 460.000 soles. En este contexto, la OMPE programó hasta el viernes 9 de septiembre una serie de capacitaciones virtuales para candidatos participantes en estos comicios. Esfuerzo que realiza el organismo electoral para que los aspirantes no dejen de cumplir con estas obligaciones a través de la plataforma online Claridad o de manera presencial. Es necesario destacar que la presentación de dicha información puede realizarse en el siguiente horario: hasta el 8 de septiembre desde las 4:31 de la tarde hasta las 8 de la noche y el día 9 de septiembre desde las 4:31 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Esto en mesa de partes en la sede central de la OMPE, así como en las oficinas desconcentradas a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, junto con el Comité Técnico de Fact-Checking, realizará el taller para periodistas regionales, creando alianzas contra la desinformación y el uso del fact-checking. Será mañana, martes 6 y el viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Para inscribirse solo tienen que ingresar a las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones e inscribirse en el enlace disponible. La invitación ya está hecha. Es momento de ir en JN Noticias con nuestro bloque de noticias internacionales. Veamos. Brenda Uliarte, pareja del hombre que apuntó con una pistola a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández el 1 de septiembre, fue detenida ayer en la ciudad de Palermo. La policía sospecha que el ciudadano brasileño que intentó asesinar a la expresidenta Fernández no actuó solo. Además, sostiene que el hombre que disparó sí estuvo, horas antes del atentado, junto a su pareja. Liz Truss, ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ocupará desde mañana el máximo cargo de este país luego de que el Partido Conservador la eligiera como su representante y también, de forma automática, como sucesora de Boris Johnson, quien renunció en julio pasado. Truss es una diplomática de 47 años que se convertirá en la tercera primera ministra de este país europeo luego de Theresa May y Margaret Thatcher. Truss asumirá este cargo en un contexto difícil, pues se vive una inflación de más del 10% en materia económica y una crisis energética. Ante la iniciativa que tuvo Estados Unidos en julio de declarar a Rusia como país patrocinador del terrorismo por la intervención en Ucrania, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, sostuvo que si se llega a concretar esta medida, habrá represalias más duras y de ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano. Recordemos que Joe Biden ha venido advirtiendo además que podrían aplicarse sanciones económicas más graves sobre Rusia frente a la guerra con Ucrania.
Jairo, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero nos reencontraremos el día de mañana. Usted puede sintonizarnos siempre a través del canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones, nuestros canales aliados y la Agencia de Noticias Andina. Claro que sí. Los dejamos con imágenes de Lambayeque. Hasta mañana.